Dame un segundo en lo que lo grabo porque me va a servir muchísimo para enviarlo a un grupo. Así matamos dos pájaros de un tiro, como se dice. Creo que ya debe de estar. Vamos a hacer una breve... Sí. Ok. Regresando al punto, antes de que lo perdamos. Debes de tener mucho cuidado porque es importante, no es necesario. Ve la diferencia. Es importante mucho, pero no es necesario. ¿Qué es lo importante y qué es lo necesario? Que puedas distinguir lo siguiente. Esto se llama hacer un juicio. Juicio es hacer una diferencia y saber por qué es esa diferencia. A eso se le llama sacar un juicio. Nosotros estamos viviendo el juicio de Dios. ¿Cómo? Sí, porque ya estamos ahorita pudiendo discernir entre lo bueno y lo malo, entre el auténtico y la imitación, entre el hijo de la perdición y el hijo del hombre. Ya estamos ejerciendo un juicio y como creyente, tú, aparte de ser rey y sacerdote, debes de saber que obviamente como rey estás haciendo un juicio, estás ejerciendo poder sobre qué, sobre las naciones, sobre todos aquellos que están sobre la tierra. ¿Son o no son creyentes? Eso no lo sabemos nosotros. Pero el reino se le ha brindado al rey y a sus corregidores, que somos nosotros, sus corregentes. Pues debes de empezar a ver la escritura por cómo te lo dice la escritura y no como te lo dijo tu pastor, no como te lo dijo tu religión, esa tan que no la sueltas hasta el día de hoy y que es necesario que la empieces a soltar para que empieces realmente a entender la escritura en su contexto. De lo contrario, siempre vas a ver la escritura con ojos de tu religión y siempre te va a llevar a tu religión y no a lo que te dice la escritura. Dicho esto, sin afán de ofenderte, pero era necesario decírtelo, otra cosa que es importante decírtelo, es importante, sí, pero no es necesaria. Y esta es la parte que tienes que también entender, porque van a venir gente que te va a decir que es necesario. Y ahí, si tú sabes que es importante, pero no es necesario, nadie te va a poder conmover. El problema se da porque nos dicen que es necesario y al no saber que no es necesario, es importante, no necesario, muchos judaizan e imponen estas cuestiones a otros que no son necesarias, son importantes. ¿Te ayudan mucho? Sí, son importantes, pero no son necesarias. Una de ellas es entender el idioma, el contexto cultural del idioma. La Biblia no fue escrita en español, no escrita en español. Así que cuando tú lees que hablan de Jesús, de José, y de María, y de Pablo, y de Pedro, no están hablando en realidad de estos nombres. Tienen otros nombres. Nombres obviamente que van acorde a lo que viene siendo el contexto cultural, el contexto que se está viviendo. Entonces, asimismo sucede con muchas otras cosas en la escritura. Y esto es necesario que lo aprendas a diferenciar, porque uno de los problemas que tiene más fuerte el creyente es con algo que se llama parábola. La parábola, muchos creen que es una profecía. Ahora, no quiero decir que dentro de las parábolas no se esté comparando una profecía o se esté explicando, se está tratando de poner
analizar una profecía, pero no es en sí misma una profecía. La palabra parábola viene de para y volé. Para quiere decir antes. Por ejemplo, en paramédico. Antes de ir al médico, o antes de que te atienda un médico, te atiende un paramédico, sobre todo si estás en un accidente. Volé es la palabra que utilizamos hasta para lo que es balón, que significa que lo vas a aventar, que lo estás lanzando. Lo lanzas antes de qué? Bueno, antes de darte una verdad, te lanzan la parábola para que puedas empezar a trabajar tu mente y entonces puedas entender la verdad que se te pretende dar. La parábola no es exclusiva del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. En ambas se utilizan. Fue una manera, digamos, más común de acercarse a eso y porque está recopilado, ¿verdad? De una manera más estructurada en el Nuevo Testamento, pero desde el Antiguo Testamento ya se hablaba en parábolas. De hecho, la profecía dice que hablará en parábolas y dirá cosas ocultas desde el origen de los tiempos. Busca en tu Biblia de la escritura que te estoy diciendo. Esa es tu tarea. Entonces esto lleva a la palabra, ya vimos parábola. Esto es como está apareciendo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en hebreo, es la palabra mashal. Ahora, la curiosidad del idioma hebreo es que muchas palabras están relacionadas entre sí. Una de ellas es la palabra mashal. La palabra mashal es lo que se tradujo como parábola, pero también puede ser refrán, también puede ser dicho, también puede ser relato, proverbio y algunas otras cuestiones que hacen alusión a un relato, una historia que se brinda para poder explicar algo, como una antesala hacia una explicación de mayor profundidad. La manera educativa que se utiliza esto es precisamente para atraer tu atención y poder profundizar en tu mente la verdad que se te pretende dar. De lo contrario, nos pasa como siempre, que nos entra por un oído y se nos sale por el otro. Pero al tener ideas distorsionadas de todo, tenemos ideas distorsionadas del lenguaje, tenemos ideas distorsionadas de los significados, tenemos ideas distorsionadas de la religión, tenemos ideas distorsionadas de Dios. Creemos en un Dios que muchas veces no es Dios, todo menos Dios. Y esa es otra cuestión que debes de empezar a trabajar acerca de los ídolos. Porque muchas veces adoramos a un Dios que no es Dios. Hacemos una caricatura de Dios. Bueno, la palabra mashal, que vimos que es parábola, bueno, también esto tiene mucha relación con la palabra melech. La palabra melech, esto significa rey. De aquí también viene la palabra malach. Malach, que sería regidor, reinado. También viene, si no mal recuerdo, Malakim. No me creas mucho en esta. Malach, Malakim, acerca de los seres divinos, como los ángeles, pero en este caso no quiero decir ángel como mensajero que traduce el Nuevo Testamento, sino Malach sería un ser espiritual, más que nada. También está Mashal, Masha. Masha, esto significa oso pequeño, un osesno. Y esto, sí, por eso Masha y el oso, fíjate,
En Rusia está una criatura que pegó mucho también aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica acerca de una niña, Masha y el oso. Pues precisamente la niña se llama Masha. Masha también puede ser una transliteración de María, porque algunos te van a decir, Masha significa, sobre todo los de la religión católica, y te van a decir que todo lo que tiene que ver con Masha o Mashal o esto tiene que ver con María, pero no es cierto. Esto ya es también una concepción errónea. Bueno, vamos a dejar pasar la ambulancia. No, bueno, ya. Ok. Pero en realidad lo que Masha significa sería un road staff. ¿Cómo se traduce un? Bueno, te estoy preguntando a ti que el báculo, lo que sería la vara y el cayado. El báculo o la. Dice con vara, regirá a las naciones con vara de hierro. La vara es un báculo, es el de potestad, significa potestad, es un símbolo de autoridad. También es una antorcha o la luz del mundo, la luz divina. Ahora, muchos tienen también el concepto distorsionado acerca de Lucifer, el cual es el portador de la luz. Y esto tiene también la cuestión por el mito romano, de la cultura griega, ahí recuérdeme, ahí Prometeo, el que bajó con la antorcha, robó la luz, el fuego divino para otorgárselo a los hombres. Se compara a Lucifer con este ser, pero en realidad la luz divina, el portador de la luz es el Cristo. Es una mala traducción que hizo no sé si fue la Septuaginta o la Biblia de El Oso. El Cristo es la luz, el Cristo es el portador de la luz, no Lucifer. Pero pienso que esto debe de ser también una estrategia para poder distorsionar todo a final de cuentas. ¿Por qué voy con esto? Porque te das cuenta que todo empieza a cuadrar, en la escritura de una manera hasta podría decir involuntaria. Todo nos lleva a ello, Por ejemplo, quedamos que es Mashal. Mashal se compone de la letra Mem, de la letra Shin y de la Lamed. Ahora, con la letra Mem, Mashal viene Mashiach, que es Mesías. Moshe, Moisés, quien era un tipo de Cristo. Vendrá otro mayor que yo, otro profeta mayor que yo. Y todo lo que acabamos de mencionar viene de la misma palabra, dividiéndola como el idioma en el que fue proporcionado nos está diciendo, porque en el idioma hebreo no hay vocales, solamente hay consonantes, y sobre estas consonantes, cada consonante significa una palabra por sí misma, y cada consonante también nos proporciona un dato numérico, porque no hay números. Aunque el libro de la Biblia se llama Números, no hay números, hay letras, y las letras son números. Entonces, cuando estamos leyendo, también estamos contabilizando o contando o sumando. Esto es muy separado de lo que es la cábala de la gematría. Una cosa es la cábala y otra cosa es la gematría y otra cosa más distinta todavía, la numerología. Estos son conceptos que debes de separar tú, te los dejo de tarea. Uno es bíblico porque, como te acabo de mencionar,
está en la manera en la que se dejó el idioma, en la que se escribió esto. Ahora, quedamos que es la Mem, la Shin y la Lamed. La Mem es el número 40, la Shin es el número 300 y la Lamed es el número 30. 40 días, 40 noches, 40 días en el desierto. Esto es señal de juicio. 300. Una, eh, una acción correctiva, una acción bélica, un enfrentamiento. Los 300 de Gedeón, los cuales esta idea está distorsionada con los 300 de las Termópilas. Todo el mundo recordamos el guá, guá, el aú, aú, aú de los 300 de Leónidas, pero nadie recuerda los 300 de Gedeón. Para que veas cómo todo está calculado para que no conozcas lo verdadero y te quedes únicamente con lo falso. Y el 30, comentaba yo en una reunión hace poco, creo que fue antier, acerca de la edad de Timoteo, no se menciona, pero podemos sospechar que hasta los 30 años, hasta los 30, era la edad de joven, por la cuestión, tanto, ¿ves cómo ya empieza a cuadrar todo? Por eso está un poco sacado de contexto 33, los años de Cristo. Recordemos que no empezó la edad cristiana en el año cero, no existe año cero. Por eso inclusive la misma escritura no menciona la edad del Cristo. Pero podemos sacar por conforme a la escritura. Yo sé que te han dicho que no vayas más allá de lo escrito. Sí, ve más allá de lo escrito. Yo te pediría que hicieras el intento, porque si eres creyente, el buen pastor va a ir por la oveja perdida. Una cosa es que seas un cabrito, que más cabrito serías no yendo a lo que está, exacto, a lo que te está llevando. Sí, porque amas, profundizas, porque amas, quieres conocer más, porque te interesa, se vuelve inevitable. La verdad llama a la verdad y la verdad te hará libre. Ahí sal de la duda. Sal de la duda. No me hagas caso a mí, pero sal de la duda. Ve, investiga, ve más allá. Que el buen pastor va a ir por la oveja perdida. La oveja perdida no estaba en pecado. La oveja perdida se perdió porque esa es la naturaleza de la oveja. Pero también esa es la naturaleza del pastor, ir por su oveja. Y no lo digo en una intención de sacudir tu fe, sino de que la ejercites y realmente la tengas. Que no es tuya, también te la ha dado Dios. Si Dios te dio la fe y la fe te pide hacer esto, todo entra en congruencia. Ve cómo entonces tenemos un juicio con una intervención o con un conflicto, y el 30, esto es conflicto, y el 30 significa sacrificio. Y no solamente cualquier sacrificio, sino sacrificio de sangre. Esto es la cruz. Es hermoso cómo todo fíjate, empezamos por la parábola y cómo todo te lleva al Mesías, cómo todo te lleva al madero, cómo todo te lleva a la cruz, cómo todo te lleva a la figura del Cristo. Muchos se están haciendo bolas con un árbol que no es árbol en el Apocalipsis. Ay, pero es que el árbol que tiene 12 se está refiriendo a los dos aspectos del fruto del Espíritu. Curiosamente, 12 son los apóstoles. Curiosamente, 12 son las tribus. 12 las entradas. La Biblia está codificada, no es literal.
contiene literalmente cosas, claro, como todo escrito es por pura definición lógica literal, pero su intención, su profundización es de manera simbólica, arquetípica. Nosotros, antes de hablar, comprendemos simbolismo. Simbolismo no es satanismo. Simbolismo no es espiritismo. La mente entiende símbolos. Por eso nos gustan los emojis. Ponemos en nuestros mensajes de texto caritas. ¿Por qué? Porque esos son simbolismos que nos dan a conocer emociones, intenciones y mandan en sí mismas un mensaje aunque no digas nada. Asimismo, la escritura. Tienes que dejar de tomar lechita. La Biblia dice que debemos de ser como niños. Amén. Pero no dice que debemos permanecer como niños. Cuando era niño hablaba y hacía lo de niño, pero ahora de adulto. Porque la intención de Dios con las cosas, con lo que ha creado es el progreso. Todo lleva un ciclo, todo lleva un progreso, exacto. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos y pasamos a lo siguiente. Dejamos este ciclo para iniciar el siguiente. No puedes, te haces más daño a ti y a los demás al no sacar el potencial para el cual has sido llamado. La parábola de los talentos dice eso, que se va a azotar al que no le dio rendimiento al dueño de la viña por el talento que se le otorgó y no le dio rendimiento. ¿Qué se le dijo al obrero? ¿Por qué no lo llevaste con alguien que sí podía y quería darle rendimiento y tú lo cerraste? Es lo que hacemos con nuestra vida, nuestro talento, exactamente. Yo no vengo a convencerte. Tú ya tomaste tu decisión. Yo no te quiero convencer de nada. Yo solamente te estoy explicando para que seas honesto contigo mismo. ¿Por qué decidiste eso? Porque no sabes ni por qué lo decidiste. No se trata de creer por creer. Saber qué crees.